Siempre estuvimos equivocados. Nos creímos reyes de la creación. En nuestra prepotencia vivimos un tiempo prestado. Construimos nuestros imperios. Pero es solo algo que durará hasta que ellos vuelvan. Hoy, en las pantallas, los que caminaron con nosotros. Buenas a todos, soy Ezcardan de nuevo, os traigo este suplemento de Anima, un suplemento muy curioso, el volumen 1 de los que caminaron con nosotros y ¿existe un volumen 2? No, no existe. De hecho ya cuando lo sacaron dijeron que probablemente no existiría nunca y pusieron volumen 1. Digamos que para cubrirse las espaldas porque probablemente sí llegaría un volumen 2. Esto es un momento muy concreto de la historia de Anima que, bueno, ojalá vuelva a pasar, pero bueno, esto lo he estado comentando, mucha gente lo ha comentado en los comentarios. Yo no espero una segunda edición. Se dijo una segunda edición, existe una entrevista entre Anima más allá de la red, con el autor hablando de la segunda edición y el suplemento de organizaciones y una posible reedición de las cartas de Anima Tactics. Yo no espero nada de eso. Ha anunciado además un videojuego nuevo, con lo cual es incluso menos probable. Estarán ocupados en otros puntos de la ambientación de Anima. Lo considero normal. Dentro de la lástima que supone el tener una metatrama que no entendemos del todo, porque creo que se pueden hacer cosas muy chulas si supiéramos qué pasó el día que el mundo acabó, ¿no? Con el famoso salto de la puerta de los cielos, que es una de las imágenes que tenéis colocadas. Este libro además es muy curioso, dividió mucho a la comunidad. Y hay una historia detrás de la publicación de este libro y lo que supuso para el juego, aunque no os voy a aburrir con ella. Os la voy a contar cuando acabe, para así, si no queréis oír esta anécdota, no tengáis que aguantarlo. Pero bueno, el libro es un bestiario, podríamos decir al uso, en el que vamos a tener distintas criaturas, ¿no? En el que además vamos a ver a Morgana o Morgan, no me acuerdo nunca cómo se llama, es la madre de todos los monstruos. Se llama así, que probablemente de hecho no es. Es una miniatura de Anima Tactics donde viene su historia, bastante curiosa. El libro de Anima Tactics lo analizaré también, porque creo que tienes ciertos elementos para el juego de rol. Y bueno, ¿qué tenemos? Tenemos como siempre la introducción del juego en el primer capítulo, Hijos de Gaia. Y vamos a tener un enorme bestiario. Hay una cosa de este bestiario, mucha gente se quejó de que es un bestiario muy poco útil porque hay muchas criaturas de alto nivel. Casi todo el bestiario, más de la mitad, son criaturas de menos de nivel 6. Es verdad que a lo mejor pueden parecer altas, pero tampoco es tan alto el nivel 6. Además, son criaturas que te preguntas, ¿esto cómo existe en el mundo de Anima, ¿no? Un mundo donde los humanos se han dedicado 800 años a cazar, y de 300 de ellos muy activos, a cazar y exterminar a todas las criaturas sobrenaturales. Precisamente creo que por eso son criaturas tan particulares, con un nivel de poder y unos aspectos tan extraños. Muchos de ellos viven en la vigilia, son constructos o evidentemente tienen que tener herramientas para poder haberse escondido o sobrevivir en una sociedad que les ha cazado de forma activa. Así que creo que es bastante interesante el concepto, ¿no? Aquí no vamos a encontrar cobos, vamos a encontrar goblins, aunque hay alguna racilla por ahí, una especie de profundos extraños, que sí que entraría dentro de esto, pero obviamente no nos vamos a encontrar monstruos, como yo llamo un monstruo de camino, como puede ser el orco o el kobold o el goblin. No, aquí nos vamos a encontrar monstruos más particulares a la hora que casi van a centrar la historia alrededor de por qué está o por qué existe. Eso para mí es una ventaja, porque a mí los monstruos de camino no me terminan de convencer. Yo, que leí principalmente espada y brujería y me he dedicado a leer fantasía menos típica en este aspecto, aunque muy clásica, siempre me he acostumbrado a que el monstruo era el tema central de la historia. Orbitaba o era algo, una maravilla, ¿no? Con lo cual a mí el monstruo, el quitarle esa magia al monstruo, me pasa un poco como los objetos mágicos, quitarle esa entidad a las criaturas de D&D, entiendo por qué lo hace, pero no me gusta. Yo
igual que cuando pones muchas razas jugadoras. A mí todo lo que se pueda justificar con una cultura humana, o puedes justificar poniendo humanos, me es difícil de digerir. Siempre he pensado que hace falta darle una vuelta de tuerca. Y este manual lo hace. Dedicándole además mucho. Casi todas las criaturas tienen una página dedicada a la historia y el por qué existe la criatura. Hay además gente que ha dedicado a hacer, esto lo quiero explicar, Anima tenía un sistema de creación de monstruos en el básico y hay mucha gente que se dedicó a desgranar gran parte de estos monstruos y comprobó que muchos monstruos no están hechos con ese sistema. O sea, los puntos difieren. O hay poderes que tú no podrías ponerlos tal y como te vienen en el básico. Eso a mí tampoco me es molesto, aunque hay gente que le es tremendamente molesto, los arquitectos de ficha que se dedican a hacer ingeniería inversa. A mí no me es especialmente molesto, sobre todo aquí. Hay otro libro donde tiene un poco más injundia, porque creo que eso existe para hacer una especie de elemento equilibrado. Pero al fondo tú no equilibras con esos puntos, porque depende mucho del grupo, del tal. Con lo cual, saltarte esas reglas, que yo creo que deben de existir y están bien que existan para que el director de juego tenga un margen, y sobre todo para los jugadores que se pasan de listo creando sus propios compañeros o criaturas, que en Anima se puede hacer, está bien que existan. Pero cuando tú haces un bestiario, esas reglas a veces quedan rígidas y evidentemente no vas a poder poner todos los poderes convertidos a puntos. Así que no es algo que me moleste. Ayuda a hacer la imaginación. Yo quiero hacer una criatura que haga, yo qué sé, un poder que sea teletransportarse en portales, aunque podría ser perfectamente usable dentro de los poderes de Anima. Pero no puedo hacerlo, porque quiero hacer a alguien parecido a Blink de los X-Men. Pues no podría hacerlo tal porque no tengo el poder. Claro, te limita. Pero si tú dices, bueno, pues le voy a poner el poder y le voy a asignar 20 puntos de creación de monstruo, pues creo que es bueno. Y creo que en este punto el bestiario hace bien en no basarse en la creación propiamente, en los puntos de creación propiamente dichos. Pero eso es una opinión personal, no compartida por casi nadie de la época. En fin, tenemos los monstruos. Por ejemplo, un monstruo que viene son las abominaciones. Las abominaciones vienen a ser viejos dioses que fueron encerrados en las montañas al norte de Abel para poder... bueno, pues fueron encerrados allí, ¿no? Y entonces son como los dioses antiguos de Warcraft un poco. Tenemos criaturas como por ejemplo el Alius, que son una especie de ángeles guardianes. Tenemos una gran cantidad de criaturas, por ejemplo, señores elementales. Teníamos los elementales pequeñitos en el básico, pues aquí tenemos los grandes señores elementales. Muchas de estas criaturas han tenido su representación en el juego Anima Tactics, otras no. Y muchas de ellas son muy interesantes, ya sea por dar ideas, o por enfrentarte a ello, o por crear invocaciones. Vemos un montón de experimentos, con un montón de personajes, con historias, ideas de aventura, algunas criaturas como por ejemplo los Balzac, que son muy importantes porque son los que crearon la civilización de Izi en Gaia 2. Lo que pasa es que algunas veces nos quedan huecos o nos quedan cosas que te preguntas, esto molaría que estuviera. Pero bueno, por norma general no voy a hacer un análisis del 100% de las criaturas, aunque estaréis viendo las imágenes. Por ejemplo, tenemos las Belfe, que es una especie de ángeles distintas a las que venían en el libro básico, ¿no? Caballeros de vacío, que son criaturas que están fundidas con la oscuridad. Muchas creaciones necrománticas del libro negro de Sol Negro, con lo cual si queremos hacer la aventura de Terra Santa, muchas de las criaturas que se mencionan que están en Terra Santa, como los Rafelin, vienen aquí. O por ejemplo también los perros estos, los cazadores tipo 12. Muchos de sus experimentos nigrománticos. Hay enemigos sacados de muchas mitologías. Recuerda mucho a un bestiario que podría ser de Final Fantasy o de un videojuego de rol japonés, lo cual evidentemente le queda bastante bien. O sea, por ejemplo, el Baphomet, que es una fusión de varios demonios, pues tú dices, esto me sale en un encuentro aleatorio en Final Fantasy 8 y me lo creo. Que por cierto se anuncia el nuevo Final Fantasy, la gente está muy emocionada. A mí la verdad me llama cero. No me ha gustado nada el trailer.
duques infernales, le dedica mucho tiempo también a los demonios, ¿no? Y los planos demoníacos. Muchas de estas cosas te hablan de que existen en la vigilia, pero claro, no. La vigilia tiene un pequeño problema de gestión. En lo que se refiere a que debería haber un libro en el que nos hablaran de los señores de la pesadilla, que son los 20 gobernantes de la vigilia y sus territorios. Creo que a mí la vigilia siempre es un libro que me interesó mucho. Yo cuando pude hablar con Carlos, el creador del juego, no recuerdo si esto se lo dije en el Hells o se lo dije cuando le conocí en el parque de atracciones de aquí de Madrid, en un evento que hizo Edge, en los S-Days. Le comenté que me gustaría ver Vigilia y me dijo que era un libro que esperara sentado porque técnicamente nadie quería. Los Dijin, esto es una de las famosas cosas que pasan cuando tú estás dirigiendo. Yo dirigí una trama con Dijins en mi campaña original de Anima, en el que había un Dijin que tenía una serie de vasijas con almas, tal. Y si hubiera estado esto, pues lo hubiera dirigido mejor. Pero bueno, cosas que pasan. Ven bastantes tipos de Dijin y de criaturas del estilo, así como su historia. Cosas como el dragón de Ciel. Venía el dragón de Graia dentro del básico. Pues aquí tenemos el segundo, el dragón de Ciel, que es esta criatura con plumas, que la verdad, estéticamente, a mí me gusta. Parece una invocación de Final Fantasy. Hablaremos de las invocaciones después. Y además dragón de Graia, que este tiene pinta de un Bahamut con cadenas y tal. A mí me gustan. Armaduras animadas, golems. Vienen algunas criaturas de logias perdidas, de esta tecnociencia. Las criaturas de alto nivel, por cierto, están súper locas, como el Guran Garus, que es pues que son bichos de nivel 13, que son en realidad gusanos de Dune. De hecho, podrías dirigir algo tipo Dune, lo que se refiere a elementos con los Fremen y tal. No, evidentemente la parte espacial, ¿no? Ni política, pero la parte de los Fremen podrías dirigirla perfectamente. De hecho, hay una nación que son los Fremen. Más criaturas nigrománticas, ninfas, catoides sigma, que son unos droides de combate creados por Solomon. Cada uno además son criaturas súper únicas. De hecho, aquí viene Zero Sigma, Deus Sigma y En Sigma. Criaturas muy poderosas. De hecho, vienen criaturas con nombre súper poderosas aquí dentro. Viene incluso un señor de las pesadillas, uno de los pocos que tenemos en la historia, junto con Malekith, que es el más importante de todos. Y he visto que en los foros se ronda la ficha de una de las señoras de las pesadillas, la que parece una niña. No me acuerdo cómo se llama. De hecho, eso tiene un problema en los foros antiguos. Se mencionaban muchos nombres, muchos personajes, que después no tienen una conversión propiamente en material escrito. Muchas de esas cosas se han perdido. Por ejemplo, estaba el creador de Maravillas, que sabemos mucho por los foros, pero que después te aparece en la portada de uno de los suplementos y se menciona bastante, pero no sabes quién es, ni qué hizo, ni por qué se llama el creador de Maravillas, ¿no? Entonces, hay cosas que pierden. La máquina es uno de los grandes elementos de la trama. Son una especie de criaturas similares a los Borgs. De hecho, hablé que en el libro de Gaia 2 hay una especie de interreino, donde podemos ver cómo estas damas, que son los superordenadores cuánticos de cristal que funcionan, tienen esto. Están muy relacionados con la psiónica. De hecho, el origen de la psiónica tiene que ver con estas gentes. Dedican mucho tiempo a estas criaturas. Señores de la sombra, por ejemplo. Estos ya son criaturas de muy alto nivel. Bueno, muy alto nivel, es nivel 9, 8. Tienes elementos, por ejemplo, hay una criatura que son, por ejemplo, los minotauros, que te hablan que son Giants que vendieron su tercer ojo para conseguir fuerza física. Mira, además justo aquí viene. Y se convirtieron en minotauros. Le da una historia y un empaque a muchas de las criaturas que la verdad a mí me gusta muchas de las historias, ¿no? Otro de los criaturas nigrománticas, esta especie de gusano de hecho de múltiples cuerpos. Todo lo que tiene que ver con Sol Negro, la verdad, me parece bastante chulo. Tenemos aquí a Omega. Omega era el malo del juego de cartas. Y aquí viene Omega, un poco lo que pasa. Omega es Longinus, el general que mata a Cristo. Y se convierte en una especie de superentidad brutal de la muerte, encerrada en una torre
la torre del creo que se llamaba la torre del infinito, la torre infinita en un terreno y tal. Bastante bestia. Esto es una de las cosas que hace que la gente le desluzca mucho el libro, porque vienen criaturas de este estilo que a la gente no le gusta, porque dicen, esto es inmatable, esto es tal, pero es que no vienen tantas. O sea, ya os digo, más del 60% del libro son criaturas de niveles 6 o menos, que creo que es bastante asequible para el grupo medio. Y el resto de criaturas son excepcionales. Te quiero decir que de las 100 criaturas que tiene que venir, de esta categoría no vendrán ni 10. Y Omega, claro, se convirtió en el equivalente a la ciudad viviente del libro básico, la criatura que todo el mundo quería lograr matar de una hostia. Y entonces, igual que en Warhammer 40.000, durante una temporada, hace un par de años, había el test de fuerza, era cuántos caballeros podías matar por turno, pues se convirtió en cuántos ataques tengo que dedicarle a matar a esta criatura. Así que bueno, tiene sus distintas formas, como si fuera un boss de Final Fantasy, que al fin y al cabo pues está muy inspirado en ese tipo de juegos de rol japoneses. Tienes los Onis también, pues si quieres dirigir aventuras en Barya. Tienes cosas como por ejemplo el Orbe del Infinito, que es una especie de artefacto bastante chungo, que cuando se fusiona con Omega, que es su leitmotiv, pues se convierte en una criatura súper chunga. Tienes esta criatura que parece sacada de un Monster Hunter, la criatura ártica. Aquí están los Racelines, criaturas hechas de sangre viviente, varias criaturas angelicales, un señor de las pesadillas. Es que era el loco este, ¿cómo se llamaba? El señor de las pesadillas. Dementia, el portador de pesadillas, que parece el loco de una baraja del tarot. Aquí tenemos una especie de constructo angelical de luz. Hay que decir que el tema de los ángeles y demonios, por así decirlo, los que servían a la luz y la oscuridad, tenía un elemento muy distinto a lo que se fue convirtiendo. Se desarrolló mucho el tema de que la luz y la oscuridad era un tema como podría dedicarse en Babylon 5, una especie de filosofía de vida donde basado un poco en sería complicado de explicar en un único vídeo, ¿no? Pero es si tus actos se justifican, ¿no? O sea, si tienes la fuerza para proteger a los demás o si quieres la fuerza para protegerte a ti mismo, aunque es algo bastante más complicado. Es una filosofía de vida bastante curiosa, ¿no? En la que uno utiliza la fuerza para proteger a los demás sin importar lo que pase, y otro que el objetivo es el conflicto para alcanzar la fuerza propia, ¿no? O sea, son dos filosofías de vida bastante complejas, muy desarrolladas a lo largo de la historia humana, que es muy difícil, está fuera de este vídeo explicarlo, aunque es un tema apasionante. Yo me he dedicado a leer mucho sobre ello. Pasó de ser eso a un elemento un poco más maniqueo de luz y oscuridad, de demonio, de bien contra mal, ¿no? Eso yo creo que estaba mejor planteado cuando era más ambiguo y cuando se centró más en que los ángeles son todos luminosos, los demonios son todo luz, oscuridad, todo el bien es luminoso, todo el mal es oscuro. Creo que me gustaba más el término intermedio que existía. Tenemos aquí, por ejemplo, esta figura suena mucho de Anima Tactis, pero son los Shinigamis. De hecho vienen, por ejemplo, las Valquirias, son criaturas de muerte, que buscan a las personas que van a morir. Criaturas, por ejemplo, que y cuando las matas puedes coger tu guadaña y te conviertes en la muerte. O sea, tiene cosas bastante interesantes. Mira, la Valquiria. Me gusta mucho el diseño de la Valquiria, aunque se parece a una Valquiria o con una castaña. Aunque tiene una imagen en tipo Hela, ¿no? Que es Hela, la Hela real, no la de Marvel. Que tiene esta especie de cuerpo medio muerto, medio vivo. Y bueno, pues ya os digo, un bestiario bastante extenso con un montón de criaturas y muy polémico también. Y después tenemos las razas perdidas, que son las razas que no cabieron en el básico. Tenemos los Deva. No vienen en el básico porque son principalmente un poco escasas. Tenemos a los Deva, que es una raza de invocadores, que son los que crean la guerra en Bao. Era una gente que tenía su religión, estaba en torno a la invocación, entonces intentan atar a sus dioses y tienen una lucha invocando sus dioses y tal, bastante chungo. A mí es una de mis razas favoritas, es decir.
Me gusta todo el tema de la convocación, me gusta muchísimo. Los Ventala, que aquí suenan como una especie de pegote, aunque después en Gaia 2 le dan una entidad con el Imperio de las Sombras y tal. Pero aquí parece que es una especie de pegote para tener a Lucares por tirando. Y los Tuathalir, que son una especie de hombres híbrido entre humanos y bestias. Vienen sus características de juego y cómo funcionan, ¿no? Tanto de sus principales como de sus nefilines. Aunque he de decir que los Tuathalir, que son los hombres monstruo, no tienen nefilines porque, bueno, al fin y al cabo no tendría sentido. Tenemos una serie de tablas expandidas de habilidades y poderes para los monstruos, con nuevos poderes y nuevas cosillas para intentar adaptarlo, aunque no vienen el 100% de los poderes, aunque vienen muchos. O sea, no vienen el 100% de los poderes que tienen las criaturas del bestiario. Es lo que decía, que algunos poderes no se pueden adaptar 100%, pero muchos otros sí. Tenemos aquí un sistema alternativo de combate dramático y de combate de masas. Combate de masas es más para jugar algo tipo Musuo, como puede ser Dynasty Warrior, en el que pegas una espada y salen 30 tíos volando. Combate dramático intenta ser una especie de Saint Seiya en lo que difiere es un poco el tiempo. O sea, es, por ejemplo, dices, acumular es una acumulación por asalto. Pues aquí a lo mejor es una acumulación por minuto, pero también los turnos son más largos, ¿no? Intenta darle un elemento más cinematográfico y más anime al combate, que bueno, no era nada que no pudieras hacer. Combate de masas está bien, pero tampoco es muy importante. He de decir que aquí, en este libro, me lo he saltado en algún momento, viene la única gran bestia que tuvimos durante mucho tiempo. Viene una gran bestia que tiene en sus conceptos normales y cuando la invocas. Una especie de Bahamut, que era Rudraska. Y el Aeón del Rayo, creo recordar que era. Pero bueno, basándonos en ella, muchos pudimos hacer nuestras propias grandes bestias, aunque ya las habíamos empezado a hacer basadas en los arcanos. Pero aquí tuvimos una con cara y ojos para abrir la visión, porque claro, una de las dudas que tenía con las grandes bestias era si se parecían a los arcanos o las invocaciones de Final Fantasy habituales. Aparece el monstruo, ataca y se va. O se parecía más a las invocaciones como puede ser Final Fantasy X, que está una serie de turnos contigo luchando. Porque por el titán de Antares, por ejemplo, pues quedaba un poco extraño. Pero bueno, aquí tenemos unas tablas de comparativas de tamaños bastante extensas. De hecho, las últimas criaturas son 2 kilómetros de alto. 2 kilómetros es Rudraska, el dragón este. Y aquí tenemos los niveles y sellos de invocación. O sea, con qué sellos podemos invocar cada criatura. ¿Os acordáis? En Dominios del Ki venía un sistema de invocación de sellos. Pues aquí vienen los sellos necesarios para cada monstruo. Un glosario y anuncio del juego de cartas, que ya habían salido cuando salió este libro, pues ya habían salido las 3 expansiones del juego de cartas. Te hablan de todos los libros de anime que había hasta el momento, que eran el libro La Pantalla, el libro básico, el Dominios del Ki. Y termina con el anuncio del libro de Anima Tactics, que al final no terminó siendo esta. Pero bueno, esto es todo. Ya os digo, es un libro muy interesante, a mí me gustó mucho, aunque no estaba en su momento entre los minoritarios. Y ahora os voy a explicar por qué. Aquí acaba la reseña. Ya os digo, a mí el libro me gusta, creo que es un libro bastante decente, no imprescindible para jugar a Anima por su propia naturaleza de ser un bestiario y que puedes construir tus propias criaturas con el básico, pero amplía mucho la historia y tiene elementos como por ejemplo la historia de Longinus o la propia Rudraska o las bestias de Sol Negro, que dan bastante profundidad al juego. Aunque Sol Negro tiene 42 criaturas y aquí vienen como 5. También es interesante. Porque te vienen, muchas de ellas son prototipos o criaturas de una única vez. Yo he creado mis propias criaturas de Sol Negro también para decir, pues mira, hay una criatura, me invento un no muerto X. Bien, este libro, ¿qué historia tiene detrás? Que es compleja. Bien, cuando sale este libro, antes de salir, hay una encuesta en los foros del Viejo Testamento, en el que se hablan de todos los suplementos de Anima.
que al final no terminaron siendo esos. Algunos se dividieron. Por ejemplo, el propio Gaia se dividió en Gaia volumen 1 y volumen 2 porque había un problema con el volumen 1. Esto ya te dabas cuenta cuando lo anunciaron. Decías, ¿quieres decir que en un libro de 230 páginas, o no me acuerdo cuánto estuvo al final, me vas a meter 40 países, personajes, organizaciones, tal? Y al final pues decidieron partir el libro básico de Gaia en el volumen 1, el volumen 2 y organizaciones. Esto pasó con otros varios suplementos, porque el de organizaciones después se convertiría en organizaciones y logias. El de magia se dividiría en el de magia y objetos mágicos. Pero originalmente pues se dieron una serie de libros para que votara la comunidad cuál quería que fuera en el orden. Entonces se ganó Dominios del Ki, después quedó Anima. Primero ganó Gaia, quiero recordar. Después Dominios del Ki. Y después de ese, Secretos de lo Sobrenatural. Anda que no ha llovido. Viendo la historia en perspectiva. ¿Qué pasa? Hubo, parece ser, unas jornadas en Barcelona donde se hizo un torneo entre personajes de Anima. Y mucha gente allí convencieron a Carlos de que era mejor sacar primero los que caminaron con nosotros. Esto es lo que se contó en los foros, no sé hasta qué punto es cierto, pero gran parte de ello sí lo es. O sea, esta historia de las jornadas en Barcelona no puedo confirmarla. ¿Qué pasa? La gente pedía esto porque en los foros había como la ilusión de que esto era un libro pensado para invocadores, infierno y las razas originales de Gaia, los Sylvain, los Haiyan, los Daima. Sin embargo, cuando hubo la encuesta, ponía que la de las razas era los infiernos, que después se convertirían en 2 libros. He intentado encontrar, porque esto de que los infiernos iban a ser 2 libros aparece en un post en los foros de Fantasy Flight Games oficial, puesto por Anima Studio, que al final, pues en lugar de poner los 2 infiernos, pues iba a ser un libro que era Calis, el mundo en las nubes, y Lunaris, el mundo en perpetua oscuridad o algo así. No me acuerdo cómo se llamaban los nombres, he intentado encontrarlo y no encontré el post. Y se comentaba que los que eran nosotros era un bestiario, porque el libro dedicado a los invocadores, con grandes bestias, los eones y tal, serían los secretos de lo sobrenatural, que terminaron siendo el Arcana Exet. Pero la gente tenía esa ilusión. Entonces sacaron este libro y la gente llegó y dijo, pero esto es un bestiario, esto no me sirve, no es lo que yo quería. No, eras lo que tú querías, lo que pasa es que era el libro que tú querías, pero el contenido que tú querías venía en otro libro y venía bien especificado en los foros. Creo además una serie de problemas, porque cuando tenía que haber salido este libro, tendría que haber salido Gaia 2. Porque se comentó, pero también se retrasó y se retrasaría muchísimo. Además, hubo muchísimas quejas, tanto por los arquitectos de ficha que se dedicaron a desgranar los monstruos, viendo que era imposible que pudieran coincidir sus puntos con los niveles, sino que además se quejaron de que eran monstruos irreales para un mundo. Grindark como era Anima, porque la mente de alguna gente lo era. Cuando Anima siempre ha tenido ese rollo de alta fantasía casi cercana al shonen, pero se quejaron. Y se quejaron de que los monstruos eran casi todos de nivel muy alto, imposibles para luchar a los jugadores, cuando los números no lo indican. Creo que es recordar que el 60% del bestiario es de niveles 1 a 6, y de esos, más del 30% son de niveles 1 a 4. No lo sé. Y decían, es que claro, aquí no tengo el equivalente al Kobolds, claro, porque Anima no pretende que los tenga. O sea, las criaturas sobrenaturales están extinguidas. La humanidad ha hecho un esfuerzo durante 300 años de matarlos a todos. Y durante 500 años después, matar a los supervivientes. Claro, lo que quedan son criaturas de muy alto poder, porque son las que se han podido ocultar de alguna forma a la humanidad. Así que bueno, es una historia curiosa. La pequeña dicotomía y problemas que tuvo este juego, este libro en su origen, y que le deslució muchísimo. Sin embargo, a mí me gusta bastante. Creo recordar que es un libro súper buscado, porque es un libro que se agotó y parece que no se reimprimió o algo. Estoy convencido de que al menos no tiene unas reimpresiones sin los bordes característicos de Anima al principio. Estos bordes se los fueron quitando con las reimpresiones. Y no existen el ejemplar sin bordes, creo recordar.
Con lo cual, pues se tuvo que haber muchos. A ver, yo tuve muchos problemas en localizar este libro, porque hubo ciertos problemas en distribución en las tiendas que yo estaba. Era cuando Millennium parece ser que hacía algo raro a algunas tiendas. Nunca me quedó muy claro, pero parece ser que fue así. Pues se tardó mucho en conseguir mi tendero, más de casi 2 meses en lograrlo. Es una historia personal. Y ya os digo, yo creo que este libro marca, por desgracia, gran parte del cisma en el Viejo Testamento o en el Nuevo Testamento. Yo creo que esto todavía es del Antiguo Testamento. Entre la comunidad, entre la gente que lo amó y lo dio. Ahora mismo es un libro muy cotizado. Y yo creo que es un gran libro. Pero bueno, es un poco la historia de lo que ocurrió en los foros. Sin embargo, en el siguiente capítulo veremos realmente la destrucción del foro del que lo conocemos con Arcana Exet, que se tiene una historia muy particular. En fin, soy Ezcardan, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos.